Muchísimas gracias, te cedo. Entonces, adelante, César, te escuchamos. Muchísimas gracias, amigo. Bienvenidos todos. Como siempre, es un esfuerzo del Calmeca Calendárico, trayendo pues contenido distinto, contenido nuevo, de las nuevas investigaciones que poco a poco vamos avanzando. Entonces, pues nosotros cuando empezamos este proyecto es porque detectamos que todas esas fechas que fueron reportadas por Hernán Cortés en sus 5 cartas de relación, aquellas fechas que fueron reportadas también por el soldado Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, y también López de Gómara, quien fue el primer biógrafo de Cortés, fue su capellán inclusive. Entonces, ellos fueron reportando fechas ahí, y llegamos tal día y nos partimos tal día y llegamos a Tlaxcala y llegamos a un lado y salimos y partimos y tal día hice. Entonces, estas fechas que en entrada parecen no tener ninguna conexión o que parecen que pues es el discurso normal, el discurso histórico normal de pues, este periodo de batalla, este periodo de guerra, este periodo de primero fue paz y después pues ya viene la parte de la guerra, pues parecían como aleatorias, ¿no? Como que no tenían sentido. Pero nosotros empezamos a analizar estas fechas, pero desde los ojos y la perspectiva del calendario nativo, desde la óptica del calendario nativo, y entonces empezamos a contrastar todas esas fechas, empezamos a seleccionar todas esas fechas que fueron nombradas, que fueron dejadas en estas obras, en estas 3 obras principalmente, y empezamos a ubicarlas cómo se verían dentro del calendario nativo, en esta rejilla de las veintenas, esta rejilla del Tonalpohualli, y fue cuando nos dimos cuenta de que no eran aleatorias, sino de que todas iban seleccionadas en base, por ejemplo, a trecenas, y por eso es que escribimos y publicamos este libro que se llama Trecenas, los ladrillos del tiempo, porque es ahí en donde nosotros hemos puesto todo este trabajo son 292 páginas, todo este trabajo de investigación en el que podemos mostrar y esgrimir la tesis de que a Cortés se le fue guiando. Sabemos entonces que probablemente pues, los que estaban dirigiendo esto pues eran los mismos nativos, pero porque estaban basándose en el calendario nativo. Pero resulta que después, ya cuando es conquistada, cuando ya es entregada a la ciudad de Mexico, Tenochtitlan, Cortés sigue utilizando el calendario nativo, inclusive para firmar sus cartas, esas 5 cartas de relación que envía el rey, que de entrada no parecen tampoco relacionadas al calendario, cuando se contrastan con la rejilla y con la retícula del calendario nativo, de las veintenas y de las trecenas, y ya le agregamos astronomía y le agregamos a Venus, y nos damos cuenta que hasta para firmar las cartas, sus cartas, utilizaba el calendario nativo y utilizaba el Tonalpohualli. ¿De qué tamaño tuvo que haber permeado en Cortés este conocimiento que hasta para firmar unas simples cartas las hacía justamente en el día en el que era simbólico en el Tonalpohualli? Y entonces, pues ahí ya nos habla entonces de un Cortés mexicanizado, ¿verdad? El que nosotros lo hemos llamado así. Si me lo permiten, voy a dar comienzo con la ponencia, y lo primero que me gustaría mostrarles es justamente esta lámina en donde a grosso modo les he puesto un poco de la expedición de Cortés de 1519. Aquí les he puesto algunas fechas. El 23 de octubre de 1518 es cuando Diego Velázquez de Cuellar le firma las capitulaciones, le firma el permiso a Cortés, le da el permiso para organizar esta tercera expedición. Recordemos que antes había habido 2 expediciones. En 1517 la de Francisco Hernández de Córdoba, y entonces en 1518 teníamos la otra de Grijalva, la otra expedición de Grijalva, en 1518. Y finalmente la tercera expedición fue en 1519, ya comandada por Hernán Cortés. Entonces, estas capitulaciones, este permiso se lo dan el 23 de octubre de 1518.
es cuando Diego Velázquez de Cuéllar firma estas capitulaciones y le da el permiso. Y no es hasta el 18 de noviembre de 1518 cuando finalmente Cortés sale ya de Santiago de Cuba y empieza a recorrer la isla hasta para cargar, para conseguir los bastimentos, para conseguir gente, para conseguir víveres. Entonces va recorriendo estos puntos, llega a La Habana y finalmente, como nos dice, esto es siguiendo la cronología de Bernal Díaz del Castillo, y de hecho es la fecha más temprana que se encuentra en las fuentes, nos dice que el 10 de febrero de 1519 finalmente sale la armada hacia lo que es pues ya buscar las tierras de lo que hoy es el actual México, ¿verdad? Finalmente salen, llegan antes de pisar territorio continental, aquí en la península de Yucatán, llegan a lo que es la isla de Cozumel y llegan a lo que es ya el actual Tabasco, que es el 13 de marzo de 1519, llegan el 12 y el 13 es cuando finalmente tiene su primera batalla, la primera batalla que tuvo Cortés fue justamente ese 13 de marzo de 1519, lo que se le llama como la batalla de Potonchan o Potonchan. Esta es la primera batalla, este es el primer encuentro que tiene Cortés ya en tierras continentales. Y de ahí, pues ya sabemos que se embarca hasta llegar justamente a lo que hoy conocemos como San Juan de Ulúa, aquí en el actual Veracruz. El mismo Bernal Díaz del Castillo nos dice que llegan en el jueves de la cena, que esto es el Jueves Santo. El 21 de abril de 1519 debemos a Clavijero, que él fue el que pudo calcular en qué fecha había caído ese año el Jueves Santo, y pues es la fecha que hemos tomado. El 22 de abril es cuando finalmente descienden ya de los barcos en San Juan de Ulúa, y de ahí están algunos pues meses, algunas semanas, hasta que deciden por fin moverse a lo que se conoce como Zempoala, la ciudad de ahí de Zempoala, con el cacique Gordo. Es ahí cuando es bien recibido y ahí empiezan las alianzas, ahí empiezan a tejerse estas alianzas que va teniendo Cortés con los pueblos nativos. Finalmente, el 16 de agosto de 1519, Cortés decide empezar su rumbo y camino hacia la ciudad de Tenochtitlan. El 16 de agosto es cuando parte finalmente. Pasa, obviamente, sabemos que pasa por Tlaxcala, después hace la matanza de Cholula, allá en el estado actual de Puebla, y es así como entra a la ciudad el 8 de noviembre de 1519. Finalmente es recibido por Moctezuma, por todo el séquito, por todo su séquito, este 8 de noviembre de 1519, que es cuando finalmente Cortés entra a la ciudad. Esta ponencia está acotada, como se los puse aquí, desde el 23 de octubre de 1518 al 13 de agosto de 1521. ¿Por qué el 23 de octubre? Pues es justamente cuando a Cortés se le da ese permiso, se le firman las capitulaciones para que él pueda salir. Entonces, esta ponencia va a estar acotada entre el 23 de octubre de 1518 al 13 de agosto de 1521, que es finalmente cuando la ciudad de Tenochtitlan es entregada. Bien, si me lo permiten, voy a seguir a la próxima lámina. Vamos a empezar a analizar primeramente lo que es la caída de Tenochtitlan. Bueno, aquí les he puesto la primera fecha, que es la que vamos a analizar justamente, que es la de el 13 de agosto de 1521, ¿verdad? Aquí lo podemos ver como ese día en el calendario nativo se llamó Unocoatl, el tonali se llamó Unocoatl, y esto fue en el Tonalpohualli, y en las veintenas era el segundo día de la veintena de Xocotl-Huetzli del año 3 Cali. Esto fue lo primero que nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué posición tenía este tonali Unocoatl en el Tonalpohualli y qué posición tiene este segundo de Xocotl-Huetzli en el Xihuitl, en el año 3 Cali. Y para eso les he puesto aquí esta lámina. Esto está en el Códice Florentino, esto fue escrito por el padre Sahagún, en donde nos dejó esta lámina para hacernos entender de cómo funcionaba el Tonalpohualli. Aquí podemos ver lo que son los 20 signos,
y aquí los numerales del 1 al 13, y se vuelve a repetir del 1 al 13, del 1 al 13, hasta que terminalmente llegan al 13 flor, al 13 shoshit, y se cumplen los 260 días que son en donde circula el Tonalpowali, ¿verdad? Entonces aquí les he puesto, este es el día 1 Coatl, aquí se ve la serpiente y aquí vemos el numeral 1. Vamos a ver que este número 1 Coatl es el día número 105 en el Tonalpowali. Si contamos las veintenas, aquí hay 20 días, 40, 60, 80, 100 días, y 1, 2, 3, 4 y 5. Es el tonali número 105 en el Tonalpowali. Eso ya de entrada nos llamó la atención porque el día 105, el número 105 es el complemento de lo que es el Tonalpowali, porque tenemos 260 más 105 nos dan exactamente los 365 días del año. Entonces, ese día es justamente el que divide al año en dos segmentos, uno de 105 y otro de 260. Fue lo primero que nos llamó la atención porque se nos hacía muy curioso de que justamente fuera ese número 105. Pero después, cuando analizamos el segundo del segundo día de la veintena de Xocolhuetzi, también nos dimos cuenta de que tampoco había sido al azar. ¿Por qué? Porque ese segundo día de la veintena de Xocolhuetzi es el día número 182 del año Trescali. Es decir, está a la mitad del año Trescali. Sabemos que entonces el hecho de que esté a la mitad nos habla de esta simetría. Son 182 días, tenemos el día central y otros 182 días al futuro, y ahí con eso tenemos estos 365 días para completar el año. Entonces, por un lado, tenemos al Tonali 1 Coatl, que es el día número 105 en el Tonalpowali, y por el otro lado tenemos que es el segundo día de la veintena de Xocolhuetzi, que es el día número 182 del año. Eso nos hace ver entonces de que probablemente pues estas eran de las condiciones que se estaban esperando justamente porque había llegado ese equilibrio, ¿verdad? Cuauhtémoc rindió Tenochtitlan justo a la mitad del año 3Case en el día 182. Para eso les he puesto aquí esta lámina. No sé si quieras comentar aquí algo, Gerardo. Gastón. Pues bueno, que contando justamente lo que estás mostrando aquí, contando tanto en la cuenta Tonalpowali exclusivamente como en la cuenta de veintenas, pues en ambas cuentas estamos llegando a un resultado que claramente tiene un periodo muy específico que sabemos que se va a comenzar a repetir a lo largo de las fechas que vamos a analizar en estas semanas. Así es. Entonces, bueno, pues hasta aquí la primera lámina, y es aquí en donde vamos a empezar a armar nuestra línea de tiempo. Justamente entonces empezamos con ese 13 de agosto de 1521. Bien, aquí les he puesto entonces esta que es la entrega de Tenochtitlan, ese 13 de agosto, y aquí vamos a ir armando un esquema, una línea de tiempo que vamos a empezar a armar. Entonces, este es el día número 105 en el Tonalpowali y es el día ordinal del año 182, es decir, su mitad, ¿verdad? El segundo de Xocolhuetzi de aquel año Trescali. Estos datos están basados en la correlación del doctor Alfonso Caso en su versión de Nicholson, que es la que nosotros hemos manejado y hemos mostrado toda la cantidad de evidencia que hace válida esta correlación. Bien, vamos a seguir entonces. Como se los dije, ese permiso de Velázquez a Cortés fue ese 23 de octubre de 1518. Y aquí vamos a ver, se los he puesto aquí. Este 23 de octubre de 1518 es cuando se le da el permiso de Velázquez a Cortés. Y vamos a ver entonces cómo se van relacionando todos los eventos que van ocurriendo aquí en este espacio. Vamos a irlo llenando, pero enmarcado justamente entre estas dos fechas. Posteriormente también les voy a mostrar algunas como algunas fechas de más. Bien, la primera que quiero mostrarles es justamente lo que hablábamos ese 13 de marzo de 1519, que es aquella en el que tiene su primer batalla, la primer batalla allá en Potonchán. Esto nos lo dejó descrito el soldado
Bernal Díaz del Castillo, en donde nos dice que en 12 días del mes de marzo, es decir, el 12 de marzo de 1519, llegaron al río Grijalva, que se dice Tabasco, y en los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar en la punta de los Palmares. Es cuando llegan ese 12 de marzo. Y más adelante, continuando su narrativa, dice, y otro día por la mañana, es decir, el 13 de marzo, después de haber oído misa, y allí tomó posesión Cortés de aquella tierra por su majestad. Ese día fue cuando tiene su primer batalla y Cortés hace un acto simbólico de atravesar la ceiba, una ceiba que estaba ahí después de ganada la batalla, atraviesa una ceiba y reclama para la corona española estas tierras, ¿no? Entonces eso es muy significativo. Es un 13 de marzo de 1519 cuando todo esto pasa. Entonces, por eso es de que nosotros hemos enmarcado desde ese día justamente lo que consideramos la primera batalla que tuvo Cortés aquí y vamos a analizar hasta la última batalla para hacerse con el control de la ciudad. Entre la primera batalla en Potonchán hasta que toma el control de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, vamos a ver cómo es que se relaciona este 13 de marzo con los otros eventos que ya habíamos puesto acá. Este es el 23 de octubre de 1518, esta es la entrega de la ciudad de Tenochtitlan y acá está ese 13 de marzo de 1519. ¿Qué podemos notar? Nosotros medimos la cantidad de días que hay entre ese 13 de marzo de 1519, el día de su primera batalla, hasta el 13 de agosto de 1521, cuando se hace esta entrega de Tenochtitlan. Y notamos lo siguiente. Notamos que hay exactamente 885 días entre ambas fechas. De entrada no nos decía nada. 885 días no suena como que estemos hablando de algo muy interesante, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta de que ese número de 885 días, podía dividirse en los segmentos de 260 más 260 más 365. Es decir, estaban utilizando los números cronométricos del Tonalpohualli y del Xiuhitl. 260 más 260 son 520 y 365 son 885 días. Esto nos llamó mucho la atención porque dijimos, wow, parece entonces así como que hubiera sido acotado, ¿no? Como que se marcaran esos dos, ese inicio de su primer batalla con la entrega de Tenochtitlan, 885 días. Y entonces nos pareció muy interesante esa parte y es que empezamos a analizar. Dijimos, bueno, vamos a seguir analizando todas las demás fechas a ver qué es lo que pasa. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo vamos a ir construyendo esta línea de tiempo y todos estos eventos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir a uno de los eventos también que fue muy importante. Y ese es un episodio al que se le conoce como la batalla de Zempoala. La batalla de Zempoala. Pánfilo de Narváez ya estaba trincherado ahí en lo que era Zempoala. Y entonces Cortés le cae en la medianoche, entre el 27 y el 28 de mayo, le cae y es cuando finalmente toma por sorpresa el campamento de Pánfilo de Narváez, inclusive le sacan un ojo en esta batalla, en este encuentro, y pierde el ojo Pánfilo de Narváez. Y en esta batalla es cuando finalmente Cortés se hace de más españoles, porque los convence de que se unan a él, los convence de que se unan a él en su aventura, en su trayecto hacia Tenochtitlan. Y es así entonces como él va de alguna manera ganando un poco más de bastimentos. Traían obviamente más armas, traían más víveres, entonces todo eso se le llaman nuevamente a Tenochtitlan y entran el 24 de junio de 1520. Entonces vamos a analizar esta batalla de Zempoala ocurrida el 28 de mayo de 1520 y vamos a ver cómo se inserta con lo que acabamos de ver. Aquí se los he puesto. La batalla de Zempoala, ese 28 de mayo, se libró justamente a la mitad temporal de forma simétrica entre la primera batalla de Cortés, de ese 13 de marzo, a ese 13 de agosto de 1521. Son 885 días y no es divisible entre dos. Entonces utilizamos aquí ese
ese recurso del día central. Ese día central sería el día número 443. ¿Por qué? Porque hay 442 días al futuro y 442 días hacia atrás, para que esa batalla fuera de forma simétrica justamente aquí a la mitad, ese 28 de mayo de 1520. Y 442 días no es más que la suma de 260 más 182. Esto es absolutamente divisible entre 13. 442 es divisible entre 13 y 442 hacia el pasado es divisible entre 13. Entonces vemos cómo aquí se insertan estas tres batallas. La primera batalla que tuvo, la batalla contra españoles y la batalla que tiene finalmente ese último día del 13 de agosto de 1521, cuando finalmente se le es entregada a la ciudad. Entonces vemos cómo se van insertando de forma simétrica. Ahora, ese mismo día, ese mismo 28 de mayo, en el Tonalpohualli era el día 1 Cali. Este día fue un día 1 Cali. Ese día 1 Cali, en las veintenas, era el quinto día de la veintena de Etzalcoalistli. ¿Y qué significa eso? Que el día quinto de la veintena Etzalcoalistli es el día número 105 del año. Es decir, se divide el año 2 pedernal que corrió en 1520 en una forma en la que se divide el año en primer segmento de 105 y faltaban 260 días para que culminara el año 2 pedernal. Es decir, la batalla de Zempoala se da a 260 días antes de que terminara el año. Esto se ve entonces esa intencionalidad de ceñirse primero a esta simetría entre ambos eventos de inicio y final a la mitad, pero no solamente eso, sino que también estaba ceñido a la división del año 2 pedernal en el segmento de 105 y 260. Entonces, con eso podemos ver esa intencionalidad de este lugar. Fue muy importante. Fue muy importante en el discurso y en la parte del desarrollo histórico, porque de haber sido distinto el desarrollo de esta batalla, a Cortés le hubiera ido pues de distinta forma, ¿verdad? Entonces vemos cómo vamos a ir agregándole más fechas para que podamos ver cómo es que se va relacionando. Ahora vamos a ver cómo se relaciona este 23 de octubre, en el día que se le da permiso a Cortés, con este 28 de mayo de 1520, a través de uno de los otros números que pertenecen al calendario, que es el ciclo sinódico de Venus. ¿Por qué? El ciclo sinódico de Venus es de 584 días. Y vemos que la cantidad de días que hay del 23 de octubre de 1518 a ese 28 de mayo de 1520 son exactamente 584 días, es decir, un periodo sinódico de Venus entre este evento y este de acá. Entonces vemos aquí ya los números cronométricos de la cronometría nativa, el 260, el 365 y faltaba el 584. Aquí está. Entonces vemos la importancia que tuvo ese 28 de mayo de 1520. Aquí lo podemos ver muy claramente porque está a la mitad entre eventos. Está el día en que divide al año 2 pedernal en segmentos clásicos de la cronometría, 105 y 260, y además está a 584 días de ese 23 de octubre de cuando se le da permiso a Cortés. Entonces vemos cómo este asunto se va armando, ¿no? No solamente es Cortés, sino todo lo que está pasando en la historia, todo desde su salida, desde el día que se le dio el permiso. Entonces, no parece que haya sido tan fácilmente calculado que justamente Luis tuviera esta batalla porque se habían cumplido 584 días de que le habían dado permiso. O sea, es un poco difícil de entenderlo objetivamente, ¿verdad? Bien, de aquí voy a pasar a otro evento que es muy importante también, que sabemos que cuando muere Moctezuma, cuando es asesinado o muerto de alguna manera, es sucedido por Cuitlahua. Cuitlahua es elevado al poder y parece que también muere de viruelas. Algunas fuentes nos hablan que fueron 80 días. Hay algunas otras fuentes que hablan de otra cantidad de días, pero
pero este es, digamos que de los más aceptados, los 80 días. José Luis Martínez, en sus documentos cortesianos y en su libro que hizo sobre Hernán Cortés, él propone la fecha del 7 de septiembre y encontré que ese 7 de septiembre, si a ese 7 de septiembre le sumo 80 días, que es las fuentes lo que nos dicen, entonces llegamos al 26 de noviembre. Y aquí les he puesto lo que habría pasado. Muere entonces el 26 de noviembre y es elevado al poder el 7 de septiembre. Como se los dije, esos 80 días. Y aquí lo he puesto. La muerte de Cuitlahua se relaciona con todos ese 26 de noviembre, porque está a 182 días de ese uno Cali, justamente aquí, y muere a 260 días antes de entregar la ciudad de Tenochtitlan. Es decir, Cuitláhuac muere 260 días antes de ese otro uno Coatl, cuando la ciudad de Tenochtitlan es entregada. Y aquí vemos entonces este uno Coatl aquí, en la muerte de Cuitláhuac, 182 días está la batalla de Zempoala y 182 días está justamente un uno Zipactli. ¿Por qué? Porque uno Zipactli a uno Coatl siempre va a haber un periodo de 365 días. Entonces vemos cómo ya entonces empiezan todos a girar alrededor pues de este punto central que es justamente la mitad de lo que sería el periodo de la primera batalla hasta la entrega de Tenochtitlan. Vemos entonces cómo podemos ir armando este rompecabezas temporal de eventos. Aquí ya tenemos varios eventos. La primera batalla, cuando se le da permiso, la batalla de Zempoala, la entrega de Tenochtitlan, y aquí estamos viendo cómo esos eventos, si son vistos desde el calendario nativo, pues fueron hechos justamente en precisos momentos que eran importantes desde el simbolismo nativo, ¿verdad? Entonces, voy a seguir armando este rompecabezas, voy a seguir agregando eventos. Tenemos el día en que Cortés desciende en San Juan de Ulúa, ese 22 de abril de 1519. Ese viernes 22 de abril de 1519 es el viernes de crucifixión en la tradición cristiana, porque el jueves de la última cena, es cuando habrían llegado a las costas de Veracruz, frente a las costas de Veracruz, y descienden finalmente el 22 de abril de 1519. Y vamos a ver cómo es que también este 22 de abril se relaciona justamente también a través del periodo sinódico de Venus, del ciclo sinódico de Venus de 584 días. ¿Cómo? De la siguiente forma. Del 22 de abril de 1519, aquí está, cuando Cortés pisa tierra en San Juan de Ulúa, hay 584 días, otra vez, así como el de acá, a la muerte de Cuitlahua. Hay un ciclo sinódico de Venus. Del día que Cortés desciende en Veracruz, se cuentan 584 días y se llega justamente a ese día en que muere Cuitlahua, ese 26 de noviembre de 1520. Entonces podemos ver cómo podemos ir armando todo este rompecabezas calendárico con los eventos que de entrada parecen como fortuitos, como que no parecen conexos, pero cuando los empezamos a revisar con el calendario nativo, es cuando vemos de que tienen un orden, de que tienen un patrón. Entonces ahí es en donde nosotros pues ya extendimos mucho más la investigación y le avanzamos hacia adelante y hacia atrás. Inclusive aquí déjenme mostrarles algunos otros eventos. Les dije que iba a estar acotado entre el 23 de octubre de 1518 y el 13 de agosto de 1521, pero en realidad quiero mostrarles otros eventos porque creo que son relevantes en el discurso histórico después de la caída de Tenochtitlan, después de la caída de Tenochtitlan. Vamos a mostrarle aquí estos otros eventos y aquí les he puesto de este lado. ¿Por qué? Resulta que después de que cae Tenochtitlan, empieza Cortés a organizar otras expediciones. El 13 de agosto de 1521 es la entrega de Tenochtitlan y el 30 de octubre de 1521 es cuando Cortés manda a Gonzalo de Sandoval a iniciar otras de las campañas. Esto es el 30 de octubre de 1521. Apenas a 78 días, es decir, 6 trecenas de ese 13 de agosto de 1521.
¿Y qué creen? Ese día se llamó también Uno Cali, es decir, en el Tonalpohualli también era Uno Cali, como este de aquí abajo. Uno Cali, significa entonces que está divisible por el Tonalpohualli. Pero no solo eso, ese Uno Cali, ese 30 de octubre de 1521, en las veintenas, es el día ordinal número 260, es decir, es el 20º de la veintena de Tepe Ilhuitl. Vemos aquí entonces el mismo patrón, dividir al año en segmentos de 260 y 105. ¿Por qué? Porque aquí faltaban 105 días para que concluyera el año. Más o menos como lo que vimos acá de 105 y 260, aquí es al revés, son 260 más 105. Entonces vemos cómo Cortés manda a su capitán a Gonzalo de Sandoval justamente en el periodo que se divide el año entre 260 y 105. Entonces vemos que no es aleatorio, vemos que inclusive después de la caída de Tenochtitlan sigue utilizando, sigue ciñéndose a lo que es el calendario nativo, sigue ciñéndose al simbolismo. Entonces yo me hago la pregunta de qué tamaño, cuánto fue lo que permeó en Cortés esto como para poder seguir utilizándolo. Pero va más allá. ¿Por qué? Porque el mismo Cristóbal de Olid llega al señorío Tarasco, y así nos lo dice la relación de Michoacán. De las poquísimas fechas que menciona la relación de Michoacán, menciona el 17 de julio de 1522. Es cuando Cristóbal de Olid entra finalmente acá. Y vemos que exactamente son 260 días de ese evento de aquí al de acá. Entonces vemos que también está otra vez los 260 días de lo que es el Tonalpohualli. Si nosotros sumamos la cantidad de días que hay de ese 28 de mayo, con la fecha de la batalla de Zempoala, a esta cuando finalmente el 17 de julio de 1522, aquí vemos que son 520, que son 260 por 2, más 260 son 780. ¿Y qué son 780? Justamente es el periodo sinódico del planeta Marte. Y como vemos acá en su complemento, tenemos entonces al periodo sinódico del planeta Venus. Tenemos justamente 584 días acá y 780 días hasta acá. Entonces vemos cómo todo esto, cómo toda esta historia está enmarcada por un periodo sinódico de Venus y un periodo sinódico de Marte. Entonces vemos esta astronomía, vemos cómo están enmarcados en el tiempo y cómo se van moviendo también en los astros. Entonces esto a nosotros pues nos ha llamado muchísimo la atención, y es que hemos alargado en el tiempo, y fue cuando estudiamos las cartas de relación, vimos dónde estaba Venus y hemos podido armar finalmente pues este gran rompecabezas de lo que es estos 3 años vistos desde el calendario nativo. Voy a pasar a otra lámina, que es cuando Cortés, les dije que estaba en Zempoala, y es cuando decide finalmente irse hacia Tenochtitlan. Esto sucede, y lo dice así él mismo en su segunda carta de relación, lo dice: y con este propósito y demanda me partí de la ciudad de Zempoala, que yo bauticé Sevilla, le pusieron a esta ciudad, la bautizó Cortés como Sevilla, a 16 de agosto, con 15 de caballo. Este 16 de agosto es 1519. Y es cuando dice que empieza entonces ya su recorrido hacia la ciudad de Tenochtitlan. El mismo Cortés reporta la fecha, 16 de agosto. Y entonces analizamos también ese 16 de agosto y dijimos, a ver, vamos a analizarla. Y nos dimos de cuenta de esto. Aquí está, Cortés sale de Zempoala ese 16 de agosto de 1519, y está a 182 días de que inicie el año 1 pedernal, justamente aquí, y aquí es donde ya se vincula con toda esta línea de tiempo. 182 días, pues sabemos que es exactamente la mitad de un año. Sabemos que, como se los dije, la ciudad de Tenochtitlan es entregada en el día 182 del año 3 Cali. Entonces vemos cómo también se empiezan a relacionar esta otra fecha. Ya tenemos varias importantes: inicios, llegadas, primera batalla, última batalla, la muerte de Cuitláhuac. O sea, cómo se van armando este rompecabezas histórico, este discurso histórico. Bueno, como les decía, quiero hacer un análisis pormenorizado
de este día en que Cortés sale de Zempoala, ese 16 de agosto de 1519, el día en que se decide empezar a moverse hacia Tenochtitlan. Y aquí les quiero mostrar esta lámina. Este día, 16 de agosto de 1519, está aquí marcado en este cuadrete rojo. ¿Y qué creen? Ese día en el Tonalpohualli fue un día uno Olin, es decir, uno movimiento. El día en que decide moverse rumbo a Tenochtitlan. Ahí vemos ese símbolo, ese simbolismo. En el año fue el cuarto día de la veintena de Xocotlhuetzi, es decir, había empezado la segunda mitad del año. El tercero de Xocotlhuetzi es justamente el día central y con este día empezaban los siguientes 182 días del año. Y si nosotros vamos sumando desde este día 1 Olin, 16 de agosto de 1519, y aquí en otro cuadro rojo les he puesto justamente el 13 de agosto de 1521, cuando es capturado Cuauhtémoc y cuando se entrega a la ciudad de Tenochtitlan, vamos a ver que están relacionados y dando saltos de 182 días. Si desde ese día le sumamos 182 días, llegamos justamente al 1 de Coahuitlegua, cuando empieza el año 2 Pedernal. Si le sumamos otros 182 días, llegamos justamente a la mitad del año. Si le sumamos otros 182 días, llegamos al 1 Cali, otra vez al 1 Cali, que es el quinto de Montemi de ese año 1 Pedernal. Y otros 182 días, estamos entonces llegando a aquel 1 Coatl, número 105 en el Tonalpohualli, que es justamente cuando Cortés captura a Cuauhtémoc y culmina con esto la rendición de Tenochtitlan. Entonces vemos lo importante, cómo se sincroniza desde cuando se decide mover hasta cuando cae la ciudad. Esto vinculado, sabemos que 182 es divisible entre 13, todas estas son trecenas, son 2 veces 91, y entonces vemos cómo entonces se sincroniza este día de acá con todo lo demás, pero además es visto desde el número 182, esos periodos de 182 días. Entonces vemos aquí 1 Olin, 1 Quiahuitl, 1 Zipactli, 1 Cali y 1 Coatl. Todos son inicios de trecenas. Más adelante vamos a ver cómo es que estas trecenas se fueron también insertando en otros eventos históricos. No sé si quieres comentar algo hasta aquí, Gerardo, Gastón. No, pues solamente reiterar, ¿no? La cuestión de que aquí nos surge la duda, ¿no? Para quienes esta información es totalmente novedosa y cuando yo la recibí por primera vez también te siembra la confusión acerca de no sabes si fue planeado o ya estaba destinado a que sucediera así, ¿no? Ambas opciones suenan un poco descabelladas, sin embargo, aquí lo estamos viendo. En esta última lámina tú estás demostrando cómo esas cronodistancias también obedecen a inicios de trecena muy particulares, ¿no? Lo cual, pues bueno, de ninguna manera puede ser fortuito, ¿no? Entonces, aquí es donde ya nos vamos dando cuenta que definitivamente hay un sistema que se iba siguiendo o que iba funcionando en paralelo de las acciones que se llevaban a cabo y que bueno, pues nos están mostrando que todo esto tiene pues no sé cómo llamarlo, pero tiene un guión, ¿sí? Vemos cómo todos los planetas, todos los ciclos sinódicos, todos los ciclos de los astros se conjugan también, teniendo a Venus como ahora sí que el director de la orquesta, y el número 13. Exactamente. Te escuchamos, amigo Gastón. Sí, como dice Gerardo, que se me adelantó, ¿no? Que son los días uno, los días de inicio de trecena, en cada caso a mí igual la primera vez me hizo mucho ruido, dije, ¿por qué? Wow. Y bueno, invitándole a la audiencia que ya sigue alguna cuenta, aquí lo importante no es debatir si era el uno o era algún otro número, sino que la cuenta que tú quieras utilizar, cuentas los días y son exactamente los mismos, o sea, las cronodistancias van a corresponder y pues a mí en lo particular eso me hizo que me asomara a esta propuesta porque pues, con ninguna otra cuenta coincidiría todo este trabajo que nos estás presentando, ¿no? Exactamente, y eso es muy importante que lo digas.
Bien, voy a seguir analizando este 16 de agosto, pero ahora desde la óptica de lo que son, pues lo que es el solsticio de verano y algunas alineaciones y el solsticio de invierno. Porque este 16 de agosto de 1519 en términos julianos, si lo convertimos a términos gregorianos para ver su importancia astronómica, sería el 26 de agosto del gregoriano proléptico, en una fecha gregoriana. Y aquí les he armado este mismo esquema. Este 16 de agosto es este 26 de agosto gregoriano, y vemos aquí que está a 65 días del 30 de octubre de 1519, que es una fecha de alineación solar. Está a 52 días, obviamente, el solsticio de invierno desde esta fecha. 65 días antes está justamente en el día 1 Marinali, el 22 de junio de 1519, que estamos hablando entonces del solsticio de verano, que habría empezado el 21 al 22, porque sabemos que contamos de mediodía a mediodía, y estamos al 1 de mayo de 1519, justamente en esta parte de aquí, que es en el día, perdón, 1 Shoshit. Entonces vemos también cómo entonces este 16 de agosto juliano, 26 de agosto gregoriano, se puede observar también desde cronodistancias que son basadas en las 3 Ls. Aquí es donde vimos entonces cómo a Cortés dice que fue ese 16 de agosto. Vemos la importancia entonces de este 16 de agosto. No salió en un día cualquiera. O sea, salió justamente el día que tenía que salir, el día que era el 1 Olin y que estaba a esa cantidad de días exactas de ese 13 de agosto. O sea, es como si fueran siguiendo ese guión, ¿no? Como que todo tiene que salir en el momento para concluir en ese 13 de agosto de 1521. Por eso es que nosotros hemos propuesto que a Cortés se le va diciendo, se le va guiando, se va siguiendo este guión calendárico, que obviamente estaba escrito mucho antes de que llegara Cortés aquí a estas tierras. Bien, les voy a poner aquí el esquema a manera de resumen de todo lo que hemos hablado. Aquí les he puesto algunos de los eventos de los que hemos hablado, que es Alvarado parte para Guatemala, que bueno, esto no lo vimos hace rato, pero son exactamente 584 más 260 de cuando termina esta entrega de Tenochtitlan, es cuando Alvarado parte para Guatemala. Entonces vemos cómo también ya en el 1523 se siguen usando estos números cronométricos. 584 más 260 es la cantidad de días medios que hay entre la entrega de Tenochtitlan y el día que parte Pedro de Alvarado hacia Guatemala. Inicios, partidas, llegadas, como ven, es más que nada, es la parte simbólica. Y pues pueden ver aquí entonces la entrega de Tenochtitlan, cuando Cristóbal de Olid llega al señorío Tarasco, cuando empieza sus otras campañas, cuando muere Cuitlagua, cuando Cortés desembarca en Veracruz, cuando se le da el permiso, cuando Cortés sale de Zempoala hacia Tenochtitlan, ese 16 de agosto, cuando tiene su primer batalla de Potonchán. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. La primera batalla que tuvo ese 13 de marzo de 1519 fue en un día 1 Zipactli en el Tonalpohualli. Ese día que Cortés desenvaina y da 3 estocadas a esa ceiba, se llamó en el Tonalpohualli 1 Zipactli. Y no solamente eso, el 13 de marzo es juliano, pero si lo convertimos a términos gregorianos, le tenemos que sumar 10 días y llegamos al 23 de marzo. Y un 23 de marzo en gregoriano no es otra cosa más que el equinoccio temporal, es decir, la mitad que hay entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano. La mitad, digámosla, en tiempo, no espacial, no astronómico, porque ese es el día 21. Pero si contamos la cantidad de días, digamos que ese es el solsticio cultural, el solsticio, el equinoccio cultural, a la forma nahuaca, en ese 23 de marzo. La pirámide de Cuicuilco está orientada justamente hacia ese equinoccio temporal. Entonces vemos un montón de simbolismo, porque ese día 13 de marzo, se dio la primer misa en territorio continental de Cortés. Se firmó el primer documento notariado, también ese 13 de marzo. Se tuvo la primera batalla y además fue en un día 1 Zipactli y fue en el equinoccio temporal. ¿Y el equinoccio qué es? Exactamente equilibrio, a la mitad de esto. Entonces vemos que entonces realmente todo se va basando
en equilibrio, en cuestiones simétricas, que es lo que hemos venido hablando. Bueno, pues aquí es esta parte de este esquema, ya finalmente hemos concluido, apenas es un pedacito de todo lo que se puede armar, pero este esquema me gusta mucho porque está centrado en la batalla de Zempoala y vemos exactamente esta simetría entre estos eventos y cómo a partir de aquí podemos empezar a unirlo o a vincularlo con otros eventos de capital importancia, como son las salidas, los inicios, cuando Alvarado parte, cuando finalmente desembarca Cortés, cuando se le da el permiso, inicios finales, inicios finales, inicios finales, ¿verdad? Bien, entonces voy a seguir, ahora quiero hacerles, compartirles esta lámina en donde vamos a ver esas trecenas. ¿Se acuerdan cómo estábamos hablando de esos inicios de trecenas? Aquí están esos 885 días de los que hablábamos, cuando tiene su primer batalla, en un día 1 Zipacli, y cuando se entrega a la ciudad. 39 días después de que tiene su primer batalla, es el día 1 Xochitl, es cuando Cortés ancla en Veracruz. Es la primera vez que se estaciona frente a Veracruz, desciende al otro día, pero es justamente cuando Cortés llega a Veracruz en un día 1 Flor. 117 días después, llegamos a ese día 1 Olin, cuando Cortés inicia su camino rumbo a Tenochtitlan. Entonces vemos 1 Zipacli, 1 Xochitl, 1 Olin. 91 días después es cuando Cortés toma como prisionero a Moctezuma. Esto fue el 15 de noviembre de 1519 en un día 1 Tochtli. 13 días después siempre está el Zipacli, ese Zipacli que vemos aquí a la mitad. 182 días después de este Zipacli está el 28 de mayo de 1520, que es cuando se tiene la batalla de Zempoala. 182 días después muere Cuitlagua. 130 días después, salida de Cortés desde Texcoco con 20,000 hombres, el 5 de abril de 1521 en un día 1 Cuautli. Y finalmente, otros 130 días después, está la batalla de la captura de Cuauhtémoc, finalmente, para cerrar este episodio. Si vemos, desde la muerte de Cuitlagua a la captura de Cuauhtémoc, a la entrega de Tenochtitlan, entonces ya habíamos visto que son 260 días. Pero a la mitad de esos 260 días es cuando finalmente Cortés sale de Texcoco, ya con 20,000 hombres, rumbo, ahora sí, terminar el asedio de México Tenochtitlan. Lo hace aquí a la mitad. Vemos estas simetrías nuevamente. Ok, bien, ahora me gustaría mostrarles algo bien interesante, cómo es que se vincula con los pasos cenitales de ese año de 1520, los pasos cenitales del Sol, de esos primeros pasos cenitales de ese año. Entonces me gustaría mostrárselos. Voy si me lo permiten, voy a pasar entonces la siguiente gráfica. Este es el año 2 pedernal. El año 2 pedernal lo podemos ver aquí. Y justamente en el solsticio de invierno del año 2 pedernal fue en un día 11 de diciembre de 1520. Lo vemos aquí. Les he puesto aquí estos dos pasos cenitales, porque esto es algo que ya hemos venido viendo. Desde el solsticio de invierno, si nosotros, utilizando este 11 de diciembre, lo vinculamos otra vez al ciclo de sinódico de Venus, 584 días, llegamos a un paso cenital en Tenochtitlan. En este caso es el segundo paso cenital en Tenochtitlan, el 17 de julio de 1522. Lo vemos aquí. Y si le restamos 584 días a ese solsticio de invierno, llegamos al primer paso cenital del 8 de mayo de 1519. Aquí se los he puesto en Stellarium, en donde podemos ver que el Sol alcanzaba unas altitudes aquí de 89 grados con 59 minutos prácticamente en la vertical, ese 8 de mayo. Y aquí ese 17 de julio alcanzaba la altitud de 89 grados 58 minutos, prácticamente también en la vertical estos días. Entonces podemos ver que son 584 días hacia la derecha y hacia la izquierda desde ese solsticio de invierno. Pero, y esto es algo de lo que Gerardo nos va a hablar próximamente, resulta que Cortés firma sus cartas, la primera y la tercera, la primera carta de relación que se conoce como la carta dirigida a la reina Juana y a su hijo,
Esto fue el 10 de julio de 1519. Y la tercera es firmada, la tercera carta de relación es firmada el 15 de mayo de 1522. ¿Y cómo se relaciona eso con el Tonalpohualli y con los números? Pues vemos que de la primera carta a la tercera carta, en las fechas en que se firman estas cartas, hay exactamente 2 veces 520 días. Es decir, 4 veces el Tonalpohualli. Y en el medio de esta cronodistancia está el solsticio de invierno. ¿Sí ven esta simetría? ¿Ven esta simetría intencional? Primer carta de relación, tercer carta de relación y en medio el solsticio de invierno vinculado a los pasos cenitales, justamente a través del ciclo sinódico de Venus. Esto realmente entonces se necesita mucha... estar muy convencido por parte de Cortés de lo que estaba haciendo, de que lo estaba firmando justamente vinculado a la cronometría nativa, a la religiosidad calendárica nativa. Entonces, ¿de qué manera permeó? Yo siempre me hago esa pregunta, ¿de qué manera permeó en Cortés todo este conocimiento que hasta para firmar sus cartas lo hacía vinculado a este tipo de situaciones? Voy a complementar esta lámina con lo que sigue. Aquí tenemos esos mismos pasos cenitales, acá, pero ahora vamos a ver cómo se vincula con lo que ya habíamos visto, la batalla de Zempoala, cuando Cortés vence a Narváez, cuando se le dan las instrucciones, vemos cómo se vincula con este ciclo sinódico de Venus de aquí, que ya les dije, y los pasos cenitales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que justamente el día, como lo habíamos visto, esta primera carta de relación que se firma el 10 de julio, está 260 días antes de las instrucciones de Diego Velázquez. Es decir, aquí se firma las instrucciones y aquí se firma una carta. ¿Cuántos días de distancia hay? 260 días. O sea, la primera carta de relación, la primera carta que se envía a la reina Juana, se firma 260 días después de que se le da permiso a Cortés. Así de sencillo. Y así de impresionante es esto, ¿no? Y justamente entonces podemos ver cómo también se relaciona con otros eventos. A través del ciclo de 819 días, del primer paso cenital, vemos que hay una conjunción inferior de Venus. Y aquí también es algo que acabo de notar antes de que empezáramos la ponencia. ¿Qué día es hoy? Es un 3 de agosto. Y entonces, exactamente hace 500 años, el 3 de agosto de 1521, Venus estaba entrando en su conjunción inferior. 10 días después sería ese 13 de agosto. Entonces, probablemente ya estaría en su aparición matutina por esas fechas. Por ahí entre el 8, 9, estaríamos pensando que entonces un poquito más tarde estaríamos pensando que ya la primera aparición matutina de Venus después de esta conjunción inferior. Hoy es un día 3 de agosto y hoy, exactamente como hace 500 años, el 3 de agosto de 1521, se estaba dando ese ciclo en el que conocemos actualmente como la conjunción inferior de Venus. 819 días después del paso cenital de 1519. 819 días. Les recomendamos, nosotros hemos hablado mucho sobre este ciclo, hemos últimamente demostrado que es muy importante en la cronometría y que les recomiendo un video que está en el internet, en nuestro canal, en donde dice el ciclo de 819 días en la conquista, porque descubrimos que tiene mucho que ver con la conquista de Tenochtitlan. Pero de eso también sería otro nuevo programa. Y finalmente vamos a ver cómo este día del segundo paso cenital, ¿se acuerdan? Cuando Cristóbal de Olid llega por fin a las tierras de Michoacán, esas tierras del señorío Tarasco, ese 17 de julio de 1522, es este mismo de acá. Y aquí vemos entonces ciclo sinódico de Venus, ciclo sinódico de Marte, enmarcado aquí por su final con un paso cenital, aquí en 1522, y aquí vemos también justamente otro paso cenital en 1519.
Se puede vincular también con Fernando de Magallanes, pero esa es otra historia que también les tenemos preparada, una sorpresa también justamente con Fernando de Magallanes, cómo se está basando en Venus. Quiero que noten lo siguiente. Es 3 de agosto de 1521 el día que se da la conjunción inferior. Juliano. ¿Cuál sería en su término gregoriano? Habría que sumarle 13 días. 13 de agosto de 1521 sería en términos gregorianos. Significa que también ese día de la conjunción inferior de Venus hubo una alineación solar, el Sol, respecto a Teotihuacán y a muchas otras ciudades. Sabemos que el 13 de agosto pertenece a la familia de alineaciones con base arqueastronómica de la familia del 52. Entonces es mucha coincidencia, es como el cierre del ciclo. Venus en su conjunción inferior, cerrando ese ciclo con una alineación del Sol en Teotihuacán, justamente en un atardecer. Es una forma muy simbólica de ese cierre. Y de alguna manera ahí tenemos esa parte gregoriana, ¿no? Bueno, pues con esto voy a pasar a la siguiente lámina, si me lo permiten. Voy a hablarles ahora de otro de los eventos que fueron también muy conocidos. La matanza de Cholula. Difieren algunas personas respecto a qué día fue, a qué día exacta. No hubo un reporte castellano de decir qué día fue, pero más o menos se puede calcular. Yo estuve haciendo una búsqueda y el INA en este boletín dice que ocurre entre el 18 y el 19 de octubre de 1519. Y justamente hace 2 años, el 19 de octubre del año 2019, se develó una placa y un monumento justamente ahí en Cholula, que Gerardo acaba de estar por ahí, en la conmemoración de los 500 años de la matanza de Cholula. Entonces yo estoy tomando este 19 de octubre, el mismo municipio y el INA están dando como válida esta fecha. Sabemos que hay algunas otras posiciones, pero bueno, yo me estoy basando en esto. ¿Por qué? Porque esto volvemos a hacer 19 de octubre de 1519, estamos en términos julianos. Pero si le sumamos 10 días para convertirlo en gregoriano, llegamos a un 29 de octubre de 1519 en calendario gregoriano, que no es otra cosa más que otra alineación en Teotihuacán. Y aquí se los voy a poner. Ese 19 de octubre, convertido a gregoriano, es este 29 de octubre de 1520, en un día que se llamó 13 Zipactli. O sea, ya estábamos ahí para pasar a la siguiente veintena, justamente de Ejecat. Al mediodía de ese 29 de octubre empezó la la trecena de Ejecat, que es Quetzalcóatl. Entonces, si esto es verdad, esa matanza se habría dado justamente en una fecha de alineación solar de la familia del 52, empezando la trecena de Ejecat. El simbolismo es bárbaro. El mensaje que se podía lanzar a Tenochtitlan es lapidario. Estamos destruyendo la ciudad de Quetzalcóatl, cuando empieza la trecena de Quetzalcóatl, la trecena del viento, de Ejecat Quetzalcóatl, y hay una alineación solar este 29 de octubre. 52 días antes hay una alineación solar del 7 de septiembre, 52 días después está el solsticio de invierno, 78 días antes de este 7 de septiembre tenemos el solsticio de verano, justamente este día. ¿Quieres comentar algo aquí, Gerardo? Bueno, pues mencionar que precisamente ese tipo este hecho en particular, pues muestra cómo es estratégico. Hablábamos hace un par de semanas o 3 en otro de los programas donde comentaba yo lo de que pues le pegaron, antes de llegar a la capital, vamos a decir, de lo que era en aquel entonces el centro de poder, Mexico Tenochtitlan, camino hacia ese lugar, le dan primero al centro neurálgico, espiritual y de conocimiento del Anáhuac, que era Cholula. Entonces esto tampoco es fortuito, ¿no? Definitivamente es algo calculado, siniestramente ejecutado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Otro dato más, es que es increíble cómo dijeras tú, bueno,
un dato coincide y el otro no, pero es que todos coinciden. Aquí deberíamos ya dejar de utilizar la palabra coincidencia para comenzar a utilizar sincronía, que son diferentes conceptos, porque aquí lo que estamos viendo precisamente esto es una sincronización, un engranaje de eventos, no coincidencias que, mira qué coincidencia, sucedió 260 días después, sucedió 15, no. Ya vimos cómo todos los eventos importantes suceden no un día después, ni 3, ni 4, suceden el día que tienen que suceder. Bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Ya estamos por concluir. Ahora voy a hablar de lo que se conoce como la batalla de Otumba, esa batalla de Otumba en la que Cortés sale victorioso. Y es la última batalla para que ya se puedan ir los españoles directamente hacia Tlaxcala en su huida después de la noche victoriosa, de ese 30 de junio al 1 de julio. Las fuentes nos dicen que fue el 7 de julio de 1520, esta batalla de Otumba, que en términos gregorianos, como siempre, le sumamos 10 días y llegamos al 17 de julio. Ese 17 de julio fue un día 2 Cali. 2 Cali, sabemos que lo importante también y simbólico porque es el año en que se da la fundación de Mexico Tenochtitlan. O la mayoría de las fuentes y la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue 2 Cali. 52 días después tenemos una alineación solar, también del 7 de septiembre con el Templo Mayor. 78 días antes, 6 trecenas, tenemos otra alineación solar el 30 de abril de 1520. 26 días antes está el 21 de junio, que es el solsticio de verano, 21 de junio. 26 días después está el 12 de agosto de 1520 y un día después hubo una alineación solar también ese 13 de agosto. Entonces vemos cómo también esta batalla de Otumba se inserta dentro de este seguimiento de trecenas que veníamos dando desde ese 1 Zipactli, 13 de marzo de 1519. Entonces, pues vemos cómo hasta esta batalla también fue integrada en este discurso. Realmente hay muchos eventos más, ¿eh? Me llevaría horas para poder hablar de esto. Por eso es que lo hemos puesto en distintos ponencias, en distintos eventos que vamos a tener en este mes, porque vamos a seguir hablando de lo mismo, pero vamos a hablar de Atonalensi, vamos a hablar de Venus, vamos a hablar de las cartas de relación, o sea, cómo esto se expandió. Finalmente, quiero mostrarles una última lámina que tiene que ver con la ponencia que tuvimos el jueves pasado sobre la fundación de Tenochtitlan. ¿Se acuerdan que ya vimos ahí nosotros una fecha, ese 1 Zipactli, que mencionan los anales de Tlatelolco, y también ese 1 Miquistli, que está grabado en el Teocalli de la Guerra Sagrada, bautizado así por el doctor Alfonso Caso? Y resulta entonces que podemos vincular ese 13 de agosto de 1521, cuando se entrega la ciudad, lo podemos vincular con su fundación a través de estos 2 días. Y es las láminas que quiero mostrarles. Esta es la última lámina, justamente lo que quiero mostrar. Este es el día de la entrega de Tenochtitlan, aquel Tonali 1 Coatl, año 3 Cali, segundo de Xocolhuetzi, 12-13 de agosto de 1521, que es cuando corrió el 1 Coatl. Y aquí vemos el año 13 Caña, referente a 1323, que está anterior al 1 Tecpat y después sigue el 2 Cali, 1323, también está mencionado como cuando, según la historia de los mexicanos por sus pinturas, cuando había una población llamada Cuauhmixtitlán, antes de que se llamara Tenochtitlan. Y esto parece estar referenciado al 13 Caña. Resulta que del primer paso cenital de ese año 13 Caña, que también está labrado en la Piedra del Sol, hay exactamente 72.416 días entre este paso cenital de 1323 y la entrega de Tenochtitlan. Y este número puede dividirse exactamente en 124 ciclos sinódicos de Venus, de 584 días. Si dividimos 72.416 días entre 584,
nos da exactamente 124 periodos sinódicos de eventos. Desde ese primer paso cenital de 1323, de ese año 13 caña. Aquí tenemos entonces el primer número, 584. Ahora bien, del paso por el nadir del Sol, que es opuesto a este paso por el cenit, pero del año de 1325, que es cuando ya es el año 2 Cali, el año en que ese 2 Cali el Sol llegó al nadir. El Sol llega al nadir justamente entre la noche del 9 al 10 de noviembre de 1325. Y ese día corría el día 1 Coat. Quiere decir que si de aquí del 1 Coat a este otro 1 Coat es divisible entre 260. Hay exactamente 71.500 días desde ese año que llegó el Sol al nadir en el año de la fundación. Hay exactamente 275 vueltas del Tonalpohualli de 260 días. Si dividimos 71.500 entre 260, vemos que son exactamente 275 vueltas. Ya tenemos entonces el número 584 aquí, vinculado a un paso cenital, el número 260 aquí, vinculado a su contrario, que es el paso por el nadir, y finalmente tenemos aquí el número 365. Porque si calculamos el tonali 1 miquistli labrado en el monolito del Teocalli de la Guerra Sagrada, y lo asumimos como que es del año 2 Cali, como está arriba labrado el ideograma del año 2 Cali, entonces ese día 1 miquistli corresponde al 1 al 2 de octubre de 1325. Si calculamos la cantidad de días que hay de este día a la fecha de entrega de Tenochtitlan, hay exactamente 196 años de 365 días. No hay cabida para bisiestos, no hay cabida para estiramientos de año, no hay cabida para estirar el día, un año en empezarlo por un día y otro empezarlo por el otro, en la mañana, en el amanecer, el atardecer y la noche, porque se rompe esta secuencia de 365 días. Es decir, la piedra tiene labrada el 1 miquistli porque también está referenciada al 1 Coatl, su inicio con su caída. Los pasos cenitales, este paso cenital y este paso por el nadir, relacionadas también con su caída, a través del 584, del 260 y del 365. Y no solo eso, los anales de Tlatelolco nos dice que el primer montículo de céspedes que se dedicó al de la ciudad en Tenochtitlan se hizo en un día 1 Zipacli. Esto lo acabamos de presentar el jueves pasado en el programa de Calendárica. Es decir, le tengo que restar 105 días a este paso por el cenit, por el nadir, cuando encontramos este 1 Zipacli, ese 29 de octubre de 1325. Entonces tenemos 275 vueltas del Tonalpohualli más un segmento de 105 días. Y aquí entonces ya tenemos relacionados el primer montículo, la dedicación del primer montículo de la ciudad con la entrega de Tenochtitlan a través del Tonalpohualli y otra vez ese segmento de 105 días acá. 260 y 105. Y a través del 1 miquistli con el 365. Entonces, estas vinculaciones numéricas, por eso es que decimos que era una entrega programada, porque tenía que ser entregada justamente ese 13 de agosto de 1521 para poder vincularse con inclusive su principio. Inclusive su principio, ¿no? Pues bueno, yo ya aquí ya nada más les pediría que tuvieran conclusiones. Si tuvieran preguntas, me gustaría escucharlos. Vamos a seguir hablando más fechas, vamos a dando más fechas. Este es apenas el primer acercamiento a todo ese periodo, porque también vamos a hablar sobre la conquista espiritual. La conquista espiritual, cuando llegan las órdenes religiosas, también se basan en esto. Entonces, más adelante los vamos a dar dando en todo este mes que estamos dedicándolo a la conmemoración de la entrega programada de la ciudad de Tenochtitlan.